El patrón de diseño singleton es un patrón de creación de clases, donde tendremos un único objeto para una clase en concreta. Eso nos ayuda a reducir el uso de memoria y además de poder usar propiedades de forma global. Para ver un ejemplo, he creado tres tipos de clase: usuario-servicio, carrito de compra-servicio y versión, en el cual versión tiene tres propiedades: major, minor y revision. En el siguiente ejemplo, veremos que usuario-servicio necesitará una instancia de versión para saber qué versión es actualmente nuestra aplicación que hemos declarado. Para ello, podremos utilizarlo a través de un constructor. Y de la misma forma, carrito de compra también necesitará la versión en la cual nuestra aplicación actualmente se encuentra y con ello un constructor. La forma que tenemos de utilizarlo es, normalmente declaramos un usuario servicio, que es usuario servicio igual a new usuario servicio, y también declaramos carrito de compra servicio igual a new carrito de compra servicio. Y aquí tenemos dos formas normalmente de hacerlo. La primera es declarar directamente version y utilizarla directamente como 1.0.0 y también a través de new carrito de compra pasarlo por el constructor una versión que sea 1.0.1.0. El problema de pasar por constructor versión, lo que no podemos ver aquí es que nosotros tenemos versión que creamos dos instancias de ella para pasarlo a dos clases diferentes. Por tanto, si cambiamos la versión en algún lado, que por ejemplo le vamos a decir que este sea 2.00, el programador podría cometer un error y olvidarse de actualizar la versión para el carrito de compra de servicio. Por tanto, lo que podemos hacer es directamente crear un versión igual a new versión que sea 1.0.0. De esta forma tenemos una instancia de versión en la cual podemos pasar como parámetro en el constructor a ambas clases para crear nuestra instancia. De esta forma tendremos solucionado el problema de la versión que sea duplicada. Esto es útil, pero acarrea otro problema. El problema es prácticamente de que si nosotros quisiésemos utilizar la versión en otra clase que no fuese actualmente main o fuera del método, como por ejemplo puede ser que nosotros tengamos otro método que sea static void otro método, el problema sería otra vez el mismo, que es crear otra nueva versión y utilizarlo una vez más, lo que acarrea una vez más problemas. Y aunque lo tengamos a nivel de clase, si nosotros quisiésemos utilizarlo en otra clase, tendríamos que crear una vez más la versión. Para ello, nosotros tenemos el patrón de diseño singleton. Como cualquier otro tipo de patrón de diseño, esto no pertenece per se a Java, es una forma de codificar que nos ayuda a mitigar problemas a la hora de programación. Es decir, puede usarse tanto en Java, como en JavaScript, como en Rust, como en cualquier otro programa de programación que lo permita. Para ello, lo que tenemos que hacer es, primeramente, tener solamente un único constructor. Y ese constructor va a ser privado. Así que utilizamos private versión. De esta forma, lo que hacemos es limitar la creación de un objeto de versión. Es decir, creando una única constructor de tipo privado, nosotros no podemos llamar a ningún tipo de constructor. Es decir, no podemos crear una instancia directa de la versión. Después de ello, lo que podemos hacer es directamente dentro del constructor privado inicializar las propiedades de nuestra clase, que por este ejemplo será minor igual a 0 y revision y también igual a 0. De esta forma, tenemos que nuestra clase cada vez que se cree sea exactamente 1.0.0, pero la forma de tener una instancia de ella va a ser directamente a través de nuestra clase con el método static. Si no conoces el método static, te recomiendo que veas un vídeo sobre static que te dejo aquí arriba o en la descripción del vídeo. Para crear una única instancia de esta clase, lo que haremos es directamente crear private, static, final, version, y aquí podemos decirle que normalmente el nombre es instance igual a new version. De esta forma, aquí estamos creando que dentro de nuestra clase, de forma estática, tengamos una instancia privada de versión. Y además de ello, también crearemos un método que se llame getInstance, que retorne directamente la instancia de nuestra clase. De esta forma podemos acceder a la instancia que se ha declarado estáticamente de forma privada en nuestra clase y acceder a ella. Por tanto, una vez más, aquí lo que podemos hacer es, en vez de crear una instancia de versión, utilizamos directamente versión.getInstance y utilizamos versión en cada uno de nuestros constructores que lo necesiten. De esta forma, tenemos una única instancia en memoria de versión y cada vez que queramos cambiar algún tipo de propiedad
dentro de nuestra versión será de forma global para cada una de nuestras clases. De la misma forma, una vez más, podemos acceder de ella tanto en otro método, como puede ser otro método, versión, y utilizando una vez más simplemente nuestra versión. Aunque también podemos acceder directamente con el método getInstance y no utilizar ninguna instancia dentro del scope del método. Por ejemplo, directamente versión aquí getInstance y versión getInstance. De esta forma no tenemos otro tipo de variable que apunte a la localización de nuestro objeto en memoria. De esta forma, también si nosotros queremos, en vez de tenerlo a través de usuario-servicio como dependencia en nuestro parámetro del constructor, también podríamos dentro de usuario-servicio, sin tener ningún tipo de parámetro ni dependencia en el constructor, utilizarlo en cualquier otro tipo de método que sea método usuario y llamar directamente a versión getInstance y utilizar la instancia que hemos declarado dentro de versión. Aunque esto es la forma en la que normalmente puedes llegar a ver cómo crear una clase singleton, que en este caso es versión, utilizando una propiedad private y declarando directamente la propiedad instance, nuestra objeto versión, es posible que te veas en algunas librerías o en tu propio proyecto que vayas a trabajar, que en vez de crearla directamente en la propiedad, se cree dinámicamente cuando llames al método getInstance, que sea compruebe si nuestra instancia es nula y entonces nosotros lo que haremos es crear una nueva instancia de versión. Por tanto, esto no puede ser final. Y de esa forma lo que estamos haciendo es que solo crearemos una instancia en memoria de nuestra clase singleton instance cuando sea necesario en nuestro proyecto. Aunque es bastante recomendable utilizar la palabra clave synchronize para que no haya ningún tipo de problema a la hora de crear nuestra clase, nuestra única clase, a través del método getInstance si utilizamos múltiples hilos. Si no sabes lo que es un hilo, yo te dejo también como recomendación que te veas mi vídeo que te dejo aquí sobre los hilos en Java y también en la descripción del vídeo. Además de ello, otra recomendación que puedes utilizar es sobreescribir el método clone para evitar una duplicidad de instancias y devolver directamente un clone not support exception, en el cual si alguien intenta clonar tu clase, esto retornará una excepción. Bueno, y esto ha sido básicamente todo sobre el patrón de diseño singleton. Espero que te haya gustado mucho y que lo hayas entendido. Si tienes algún tipo de duda, como siempre, puedes dejar un comentario en la caja de comentarios abajo y te responderé lo más rápido posible. Como siempre, yo te invito a suscribirte si te ha gustado el contenido de este canal y darle un like al vídeo. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.